Aleluya. Bien. ¿Estamos listos para la palabra del Señor de hoy día? Yo generalmente nunca converso el tema que voy a predicar, excepto el título, siempre se lo converso a mi esposa. Y el título que yo tenía en este mensaje era El traidor y el Salvador. Pero comenzaba con dos preguntas que ya no va a ser ese el título, ahora las preguntas van a ser el título del mensaje. ¿Hemos traicionado al Señor en algún momento de nuestras vidas? ¿O somos traicioneros? ¡Oh, Señor! Usted me va a decir, pastor, ya empezó con problemas ya. Apenas el título del mensaje ya nos presenta un problema. ¿Hemos traicionado al Señor en algún momento de nuestras vidas? ¿O somos traicioneros hoy día? Quiero invitarle a que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 18. Capítulo 18, versículos del 1 al 11. Vamos a bendecir también a quienes nos van a ver a través de la transmisión y esperamos que este mensaje hoy día sí salga en el canal, porque los últimos mensajes no han aparecido en el canal. No sé qué pasó ahí, pero esperamos en el Señor que este mensaje pueda salir. Hoy comenzamos con el capítulo 18 del libro de Juan. Ya nos estamos acercando al final del libro de Juan. Son 21 capítulos, ya nos queda poco, pero esperando en el Señor que cada mensaje, cada palabra, cada versículo pueda impactar nuestras vidas. Capítulo 18 del libro de Juan, versículos del 1 al 11, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Arresto de Jesús. Amén. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle: ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron o dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. Este es los versículos que vamos a comenzar a ver. Recuerden que los versículos o los capítulos anteriores, del 13 al 17, Jesús está en la cena pascual. Ya ha terminado la cena y aquí empieza el momento de su calvario, el momento de su aflicción, el momento de la crucifixión. En pocas palabras, está entrando en la recta final de su ministerio terrenal. Aquí se comienza, hermano mío, a concretar el crimen más espantoso jamás cometido. La ejecución, una ejecución viciada y corrupta en contra del autor de la vida. Sin embargo, como comienza este juicio y esta condenación en contra de Cristo, también se ve la misericordia y el amor que jamás, más grande que jamás haya existido y existe
el Hijo de Dios muriendo en lugar de los pecadores. Primeramente vamos a ver al más vil de los traidores. ¿Cuántos conocemos la historia de Judas hoy? Y a veces hasta lo sacamos en cara. No seas Judas o no seas como Judas. ¿Ya? La última vez que Jesús mencionó a Judas en este evangelio fue cuando salió del aposento en que se encontraba Jesús y sus discípulos. Ya Cristo había anunciado que uno de sus discípulos lo iba a entregar. Ahí en Juan capítulo 13, versículos 26, 27 y el versículo 30. Dice: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Es terrible, hermanos míos, poder pensar que Jesús estaba ahí en ese momento entregando a sus discípulos la más grande enseñanza que habían tenido en sus vidas. Pero Judas, mientras Jesús estaba en un lado enseñándole a sus discípulos, este personaje se levanta y va en contra de lo ético, de lo verdadero, de lo moral, y va y entrega al Señor. Eso quiere decir, hermanos míos, que en algún momento nosotros podemos estar en la luz, pero si no nos aferramos a Él, podemos en un momento estar en medio de las tinieblas. Judas, de la mano de Satanás, se encontraba ejecutando una horrible traición, de manera que su nombre pasó a la historia como un sinónimo de traidor. Yo he escuchado a algunos que se llaman Judas y ¡ay, que los molestan! Traidor, algunos le dicen, porque es sinónimo, ese nombre es sinónimo de traidor. Mientras nuestro Salvador estaba haciendo la oración de las oraciones ahí en el capítulo 17, orando por sus discípulos, Judas ya se había dirigido hacia el huerto de Getsemaní con una compañía de soldados de impíos que estaban a punto de poner sus manos sucias en contra de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ahí en el relato de Marcos, no voy a dar el capítulo 14, pero después usted ahí lo busca. El relato de Marcos nos dice que Judas llegó mientras Jesús todavía estaba hablando con sus discípulos, anunciándoles que su hora ya había llegado. Y de hecho el versículo 2 del capítulo 18 viene a echar más luz sobre la vileza de la traición. Judas conocía el lugar donde estaba el maestro con sus discípulos, ya que se había reunido muchas veces ahí, había estado allí. Me imagino que pues mientras Judas iba con toda esta gente a arrestar al Señor, me imagino que en su mente debe haberse acordado de aquellos momentos cuando estuvo con Jesús, ya de los demás discípulos que estuvieron en ese lugar ahí adorando y aprendiendo del Señor. Me imagino que cuando iban ahí a buscar al Señor, en su mente debe haberle pasado ahí a Judas, recordándole cuando Jesús les enseñaba, los pastoreaba, los cuidaba, les revelaba lo que el Padre le había revelado. Pero esas memorias hicieron eco en la mente de Judas, porque él ya iba directo a traicionar al Señor. Muchas veces Dios nos recuerda las cosas que nos ha hablado, las cosas que nos ha dicho, pero muchas veces nosotros igual insistimos en nuestro pecado y en nuestra rebeldía. ¿Qué mal le había hecho el Señor a Judas? Ningún mal le había hecho. Lo llamó a ser su discípulo. A pesar de que era pecador, lo llamó a ser su discípulo. Le dio la más gloriosa de las misiones, que era predicar el evangelio del reino de Dios. Le entregó facultades maravillosas como echar fuera demonios, hacer milagros. Le reveló la verdad pura de parte de Dios. Le permitió ver los milagros que Cristo hizo. En fin, Jesús solo le había entregado a Judas bien tras bien. Privilegios tan grandes que solamente él y los 11 que estaban ahí pudieron haber disfrutado. Pero Judas prefirió las 30 monedas de plata.
Prefirió la alianza pasajera con los líderes corruptos. Y esto es una advertencia para nosotros, hermanos míos. La Escritura dice que somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cada vez que nosotros hacemos alianza con el pecado, con el mundo, estamos traicionando al Señor. Ay, pastor, pero ¿cómo? Si vamos a juntarnos con el gobierno, vamos a aceptar las leyes a veces corruptas del gobierno, que van en contra de la palabra, la vamos a aceptar para nuestro beneficio. Es que nos van a pintar la iglesia, nos van a dar sillas, nos van a dar ser privilegios. Cada vez, hermano mío, que el cristiano se alianza con el mundo y el pecado, está traicionando al Señor. Escúchelo bien. Judas prefirió la alianza con los líderes religiosos de ese tiempo antes que ser discípulo del Rey de Reyes. Tomó una compañía de soldados, y esa compañía de soldados podía estar entre 200 a 600 hombres para ir en contra del Mesías, del Cristo. 600, ya pongamos 200 hombres. 200 hombres para ir a arrestar a Jesús. De hecho, el relato de Mateo 26:47 dice: mucha gente con espadas y palos. Y Lucas 22:47 la describe como una turba. Miren, van a arrestar al Hijo de Dios con palos, con antorcha, con turba. Imagínense el montón de gente que iba a arrestar al Hijo de Dios. Linternas y antorchas para ir a buscar a la luz del mundo. Espadas y palos para querer someter al príncipe de paz. De hecho, Lucas ahí en 22:53 nos dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ese versículo nos dice que el arresto de Jesús fue un arresto cobarde e injusto. No se hizo a plena luz del día, se hizo en la oscuridad. No se hizo con la transparencia del pueblo, se hizo todo a escondidas. Mientras la gente no podía ver lo que realmente estaba pasando con el Maestro. Cristo les dice que es su hora, y es la hora de la potestad de las tinieblas. Esto nos da la idea de que por un momento las potestades de maldad tuvieron la libertad para hacer su obra maligna. ¿Y cuál es la obra maligna? Es que Cristo, hermanos míos, pudiera morir en la cruz. ¿Y cuál es la obra maligna en estos tiempos? Es que usted y yo no crezcamos, sino que al contrario, sigamos en oscuridad, no sabiendo y reconociendo lo que Cristo ha hecho por todas nuestras vidas. El relato de Mateo nos da un detalle que el Evangelio de Juan no menciona, pero que refleja tristemente la hora de las tinieblas. Ahí en Mateo capítulo 26, versículos 48 y 49 dice: el que le entregaba les había dado una señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Mire la actitud del traidor. No solamente lo vende, sino que le da un beso y lo reconoce como maestro. Con el más repugnante de los descaros, Judas saluda a Jesús como si nada, llamándole maestro. Y la Escritura dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos hoy en día pueden decir: Señor, tú eres mi Señor, mi Salvador, pero su corazón está lejos de Dios. Para la peor acción que jamás se haya cometido, Juan escogió la noche más sagrada, la hora de la Pascua. La cena de la Pascua, donde están compartiendo todos, se están reunidos. En esa hora Judas lo traiciona.
Judas también ocupa el lugar más sagrado, el santuario de las devociones del Maestro. Cristo está orando, Cristo está intercediendo, Cristo está velando por sus discípulos, y esa es la hora que Judas ocupa para traicionarlo. Y ocupa el símbolo más sagrado, que es un beso. ¿Sabe lo que significa darle un beso a una persona? Y no estoy hablando en la boca, sino que un beso en la cara. ¿Sabe lo que significa? Respeto. Te reconozco y te respeto. Pero Judas ocupa eso para traicionar al Señor. Y aquí viene el segundo punto. Jesús enfrenta la traición. Jesús en ningún momento fue sorprendido por la actitud de Judas. De hecho, Jesús sabía y había pronunciado montones de rato antes que uno de los suyos lo iba a traicionar. De ahí en Juan capítulo 6, versículo 70 dice: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Ya sabía desde antemano nada de lo que sucedió. Jesús estaba descolocado. Jesús sabía lo que iba a suceder. De hecho, en el capítulo 13, versículo 27, Jesús ya anunciaba que uno de los suyos lo iba a traicionar. Lo que vas a hacer, le dice a Judas, hazlo pronto. Jesús sabía todas las cosas que iban a acontecer. De hecho, Mateo 26, 38 dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Porque Jesús sabía que aparte de la traición, Jesús iba a tener que atravesar el valle de la sombra y de la muerte. Y allí en el Getsemaní, en medio de toda esa lágrima de sangre, gemidos angustiosos, profundos y empapados de aflicción, fue nuestro Salvador el que se encomendó hacia Dios y sometió su voluntad diciendo: no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántos de nosotros podríamos decirlo así? Cuando estamos en la aflicción, cuando estamos en el dolor, cuando estamos en el problema, cuando estamos en la situación que a veces nos acoja, decirle: no se haga como yo quiero, sino como tú. Hoy día el mensaje es: pídele a Dios y Dios te tiene que responder. Exígele a Dios y Dios va a tener que hacer. Cuando Jesús le dice: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Amén, Señor. Una vez más, hermanos, nos deja una lección. Esta obediencia y este sometimiento de Dios, de Cristo, nos deja una lección, que es la oración. Nuestro Señor sabía muy bien lo que le iba a acontecer, momento a momento. Lo sabía inclusive desde la eternidad, entendiendo que estaba destinado a derramar su sangre desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, eso no lo llevó a despreocuparse de orar, sino que todo lo contrario, lo motivó a orar con fuerza, encomendándose al Padre. Si Jesús, hermano, siendo perfecto en todo, se preparó de esta manera en la oración, ¿cómo no hacerlo nosotros? La oración no es un simple trámite, hermanos. La oración es comunión con el Señor. Es decirle: Señor, hágase su voluntad, no la mía. Aquí estoy yo para resistir. Pues sé que tú me vas a ayudar a resistir el día malo, a sobrepasar este valle de sombra y de muerte que puedo estar viviendo. Jesucristo, con el alma en agonía, pero tenía su corazón lleno de valentía, sale al encuentro de sus perseguidores. Y esto es glorioso, porque él va y le pregunta: ¿a quién buscan? Esto no da lo mismo, porque a veces los cristianos salen arrancando. Vamos a buscar a todos los cristianos, y salen arrancando. No, yo no soy cristiano. Jesús no toma la actitud de decir: ¿a quiénes buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy, aquí estoy. A ver, ¿qué quieren? Porque sabía que había uno que estaba con él. El mismo que predicó la verdad, el mismo que multiplicó los panes y los peces, que dio vista a los ciegos, hizo oír a los sordos, que sanó paralítico y leproso, que resucitó a quienes habían muertos.
ese mismo estaba presente y parado delante de ellos. Gloria a Dios. Y Jesús le dijo, yo soy. Automáticamente, todos conocemos la historia. Cuando Moisés se presenta delante de Dios, le dice, ¿en nombre de quién voy? Y Dios le dice, yo soy el que soy, te he enviado. Y ese es uno de los atributos y de los caracteres más gloriosos del Señor. Yo soy la vida, yo soy el pastor, yo soy el camino. El yo soy es un nombre divino. Y cuando Cristo les dice, yo soy el que buscan, automáticamente esos hombres, esa multitud que iba a buscarlo, retrocedieron y cayeron a tierra. Así dice la Escritura, retrocedieron y cayeron a tierra. Algo los tumbó, y ¿sabe lo que los tumbó? El que Cristo dijera, yo soy al que buscan. Y eso cualquiera, hermano mío, cualquiera con los 5 sentidos. Al menos a mí, yo me imagino, si me hubiera pasado eso, yo hubiera dicho, no me voy contra él, mejor me voy para la casa. Pero estos personajes insistieron y quisieron llevarlo preso. Y ahí sale el famoso amigo de mi esposa, Pedro. Espada, le corta la oreja. Perdón, soy actor también de repente. Le corta la oreja a Marco. Y el Señor le llama la atención, oye, ya, Pedro, si no es con espada esta cosa. El que mata espada, a espada muere. Y ahí Cristo hace un milagro. Toma la oreja del que se la había cortado y se la vuelve a colocar. Y como si nada hubiera pasado, le sanó. Mire, cualquiera de nosotros nos hace eso. Si usted ve un enemigo que se enfrenta contra usted y usted lo ataca, usted no lo sana, estoy seguro que usted lo remata en el suelo para que no se levante. Jesús no. Jesús ve que van en contra de él y que uno de los suyos toma una actitud equivocada y le corta la oreja. Yo hermano, honestamente hubiera sido el Señor, lo dejo con la oreja cortada nomás. Y le digo, Pedro, córtale la otra. Para que no escuchen. Pero Jesús, hermanos, a un pecador, a uno que va en contra de él, tiene misericordia y lo sana. Y eso a lo mejor hubiera movido a la gente a decir, es el Hijo de Dios. Aún en contra de los que van a él, tiene misericordia. Mejor vámonos para la casa. Eso no ocurrió. Aún más siguieron y quisieron tomar preso a nuestro Señor. Y el final de este relato nos recuerda que la salvación proviene del Señor. El versículo 11 dice, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. En Mateo 26:56 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Es decir, todo lo que Cristo estaba sufriendo hasta ese momento estaba inserto en el plan de Dios, de salvar a un pueblo de pecadores a través del sacrificio de su Hijo amado. La forma en que la muerte iba a ser derrotada no iba a ser con espada, sino que iba a ser con el sacrificio de Cristo en la cruz. Y así es como el varón de dolores, experimentado en quebranto, quitaría el pecado de su pueblo a través de su cuerpo rasgado y su sangre derramada. Y de eso se trata todo este episodio que va a comenzar desde el capítulo 18 en adelante. Cristo camina decidido hacia el Calvario para su propia gloria y para también nuestra salvación.
lo que Judas y esta compañía de hombres corruptos ignoraban, que no estaban eliminando a Jesús con sus acciones, sino que estaban desencadenando el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso Apocalipsis 7:10 dice: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. No somos nosotros los que nos vamos a salvar a nosotros mismos, sino que es Cristo quien hace la obra. Cristo logra la victoria y nos concede participar de pura gracia. Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3 dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza o el oprobio que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Jesucristo ahí en Juan 15:20 dijo: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. La actitud que vemos de Jesús, de obedecer a su Padre hasta la muerte, debe también estar en nosotros. A pesar de la oposición que vamos a enfrentar, porque se van a levantar en contra de nosotros. Los que han decidido seguir a Cristo, vamos a tener oposición. ¿Qué hacemos ante la oposición de nuestra familia? ¿Qué hacemos ante la oposición de nuestros amigos? ¿Qué hacemos en la oposición de nuestro trabajo, en el lugar donde nosotros estudiamos? Escúcheme bien, iglesia amada, no tenemos permiso para desistir. ¿Usted es cristiano? ¿Usted ha creído en el Señor? ¿Usted ha derramado su vida ante Cristo? No tiene permiso para desistir. No tenemos permiso para bajar los brazos y volver atrás. Las dificultades no hacen que nuestro deber de obedecer a Dios desaparezcan. Más bien, las dificultades prueban nuestra fe, si es genuina o no es genuina. Porque cuando estamos bien, saltamos y danzamos y gloria a Dios. Pero cuando se viene un problema, bajamos los brazos. ¿Sabe para qué están los problemas? Para probar nuestra fe. Si es fácil decirle al Señor cuando todo está bien: yo te seguiré y yo te sirvo. Pero cuando estamos mal, ¿le decimos así o no? ¿Le decimos así o no? Señor, a pesar de que estoy enfermo, te sigo y te sirvo. A pesar de que tengo problemas, te sigo y te sirvo. A pesar de que me estoy ahogando con el agua, te sigo y te sirvo. Si estamos dispuestos a atravesar esas circunstancias para obedecer confiando en el Señor, tomado de su mano, es que estamos dando testimonio de que somos verdaderos discípulos. Ante la persecución más injusta, nuestro Salvador no huyó, ni echó pie atrás. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Ante las circunstancias que se levanten en contra de nosotros, debemos seguir adelante. No puede ser que mientras Cristo estuvo dispuesto a dejar temporalmente su gloria eterna para vestirse de humillación y obedecer hasta la muerte, nosotros nos mostremos como perezosos e indiferentes ante la voluntad de Dios. Es realmente terrible, hermanos míos, que el Rey de Reyes haya sudado gotas de sangre, haya sufrido la agresión de los pecadores, y nosotros queramos vivir entre algodones y almohadas perfumadas. Tengo una pregunta. Pensamos
que somos mejor que Judas? Estamos haciendo cada momento. No me responda, pero piensa. Sí. ¿Pensamos que somos mejor que Judas? Judas fue un discípulo que pasó 3 años viviendo con Cristo cada día. Escuchó directamente sus enseñanzas, viendo con sus propios ojos las obras poderosas que Cristo hacía. Judas se dedicó a predicar en el nombre de Jesús, hizo milagros. ¿Hemos hecho algo así? Sí, Cristo, hemos ido, predicado, hemos estado tanto tiempo, hemos aprendido acerca de Cristo. Sí, Señor. Pensamos a veces que nunca seríamos capaces de caer de esa forma. El que esté firme, mire que no caiga. Analicemos de verdad nuestro corazón. Este ejemplo, ¿sabe lo que tiene que producir en nosotros? Que analicemos nuestra vida. Debemos velar celosamente sobre nuestros corazones cada día en oración y súplica al Señor para ser guardados del mal. Porque el mal quiere acecharnos a nosotros para hacernos caer. Si decimos seguir a Jesús y venimos a la iglesia y cantamos en su nombre, Señor. pero vivimos haciendo nuestra voluntad y vivimos haciendo nuestros gustos y nuestros deseos, estamos traicionando a Jesús. Señor. Si decimos ser creyentes, pero preferimos mantener una relación de amistad o con alguien sentimental que la palabra no permite, o si aceptamos algo indebido en nuestro trabajo para mantenernos en él, o si preferimos dar gusto a nuestros amigos, a nuestros familiares, para no desagradarnos de ellos, estamos traicionando al Señor. Si debiendo honrar la verdad, preferimos no hacerlo, para no incomodar a quienes no creen, o para ahorrarnos problemas, estamos traicionando a Cristo. Todo pecado deliberado que cometamos implica traicionar a Cristo de una u otra manera. Cada vez que escogemos la rebelión antes que la obediencia, cada vez que escogemos al mundo antes que al Señor, cada vez que escogemos la mentira antes que la verdad, estamos traicionando a Cristo. Y muchas veces lo hacemos sin pedir las 30 monedas de plata. Lo hacemos gratis. Jesucristo en Lucas 6:46 dijo: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? La vida de los discípulos de Cristo se caracteriza por hacer la voluntad de Dios, por imitar a Cristo en las palabras de la Escritura. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en mí debe andar como Él anduvo. Si estamos viviendo en hipocresía, es mi deber informar que estamos en el camino de Judas. Si estamos viviendo en hipocresía, que aquí somos santos, pero en nuestra casa somos el demonio de Tasmania, Sí, Señor. estamos viviendo en hipocresía. Si aquí somos santos, pero vivimos como Demas. Demas había sido un colaborador de Pablo, había estado ahí predicando, anunciando, luchando, pero cuando Pablo cayó preso, Demas, buenas noches los pastores, y lo dejó solo. Se fue al mundo. No, yo prefiero estar en el mundo que estar preso. Si somos así, estamos traicionando al Señor. ¿Cómo no terminar siendo como Judas? La única manera de no terminar siendo como Judas es aferrarnos a Cristo,
poner nuestra fe en Él, nuestra esperanza en Él, renunciar, escuche bien, a renunciar a ser el Señor de nuestra vida. Yo soy el Señor de mi vida, yo hago lo que quiero, me mando como quiero. Eso es ser el Señor de nuestra vida. Hago y digo lo que quiero. ¿Cuántas veces he escuchado en otras iglesias? Yo sirvo al Señor a mi manera. Cristo cuidó a los suyos en el momento de la debilidad y la agonía en Getsemaní. Ahora está en la gloria y también cuida de nosotros. Voy a leerles un escrito de mi amigo Spurgeon. Espero no quebrarme porque lo he leído como 3 veces y 4 veces me he quebrado. Voy a Getsemaní y me asomo por esos viejos olivos y veo a mi Salvador. Lo veo revolcarse angustiado en tierra y escucho que salen de él tales gemidos como nunca antes han salido de pecho humano alguno. Miro la tierra y la veo enrojecida por su sangre. Y en tanto que su rostro está manchado con sudor y sangre, me digo: mi Dios, mi Salvador, ¿qué te aflige? Y le escucho responder: estoy sufriendo por tu pecado. Pongamos nuestros ojos en Jesús en esta hora. Vengamos a aquel que fue al Calvario para salvarnos en medio de la traición, el abandono y la persecución. No solamente Judas lo traicionó, los 11 salieron arrancando y lo dejaron solo. Vengamos a quien se humilló hasta la muerte para que nosotros pudiéramos ser exaltados con él en gloria. Quizás alguien va a decir: es que soy débil. Lo he escuchado en otros lados. Es que soy débil, no puedo dejar el pecado, no puedo abandonar el pecado, no puedo ser como Cristo quiere que sea porque soy débil. Recuerde lo que dice Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es que soy débil, Cristo nos da la fortaleza. Alguien quizás va a decir: es que soy muy pecador para venir a Cristo. Pablo ahí en 1 Timoteo 1:15 dijo: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Así es. Gloria a su nombre, Señor. O alguien va a decir: es que me he caído muchas veces. Alabanza a su nombre. Ya tantas veces que el Señor no quiere que vuelva a Él. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay excusa, hermanos míos. Si usted y yo queremos servir al Señor, podemos acudir a Él y Él va a salvar y va a restaurar y va a levantar nuestra vida. Gracias, Señor. Si no acudimos a Él es porque queremos ser traidores. Grande su misericordia, Señor. Es porque queremos ser traidores. No sacamos nada con llamarle Señor Sí, Señor. y hacer nuestra propia voluntad. Amén. No sacamos nada con llamarle Señor y ser desobedientes. No sacamos nada con llamarle Señor y vivimos en el pecado, en el lodo día tras día. Señor. Termino con este versículo. Romanos capítulo 10, versículo 11 y el versículo 13. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado.
Porque todo, el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Si hemos traicionado al Señor, arrepintámonos. Si hoy traicionamos al Señor, arrepintámonos y volvámonos a Él. Alabanza, Señor. Porque es mejor ser su discípulo que ser alguien que lo traicione. Porque si lo traicionamos, el Señor se va a alejar de nosotros. Pero si nos volvemos a Él, el Señor se va a acercar a nosotros. Y si le hemos traicionado en algún momento, seamos como el hijo pródigo. Tenemos la oportunidad de volver a casa. Tenemos la oportunidad de ser salvos. Tenemos la oportunidad de que el Señor tenga nuevamente misericordia de nuestras vidas y perdone nuestros pecados y nuestras ofensas. Cierre sus ojos. Y usted sabe si lo ha traicionado. Usted sabe si hoy es un traicionero. Y si así fuera, es el momento de pedirle perdón y volvernos a Él.